Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a tener una charla muy necesaria, de esas que remueven, que incomodan, pero que sanan. Hoy voy a entrevistar a un psicólogo especializado en violencia de género y diversidades. Además, es artista, hace teatro y es una de esas personas que mezcla sensibilidad, compromiso y vocación. Vamos a conocer su historia, sus comienzos, su visión del mundo y también aprender un poco más sobre las violencias que muchas personas viven en silencio. Bueno, voy a presentarlos sin más. Gracias al señor Luis Ángel Ábalos. Señor. Gracias, qué bonito lo que decís. Gracias a vos. Esta presentación es muy linda. Sí, Gracias, muchas gracias. Luis. Gracias por darme la oportunidad y el lugar de venir a entrevistarte. Por favor, ¿Cómo estás? conversar es lo que más me gusta. ¿Sí? Sí, una de las cosas que más me gusta. A mí también. Sí. Estoy bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Bueno, arranquemos entonces. Luis, contame de vos. ¿De dónde sos? A ver, nací en Vicente López, provincia de Buenos Aires, pero no porque viviera mi familia ahí, por cuestiones muy fortuitas de la vida de mi madre en ese momento. Nací en Vicente López, pero viví la mayor parte de mi vida en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Excepto un periodo en que viví en Lanús y otro periodo muy breve en pandemia que viví en Villa Ballester. Después toda mi vida transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Mira, yo también viví en Lanús. Lanusense, es donde nos venimos a encontrar. Y contanos, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia tuvo momentos muy diversos. ¿No? Yo tengo recuerdos muy bellos, muy bonitos, de juegos, de momentos con mi mamá, que era una mujer muy amorosa. Tengo recuerdos de estar jugando a distintas cosas, jugar con mi madre, jugar con amiguitos, amiguitas, jugar solo, jugar con los bichitos. Hoy me estaba acordando de eso. Cuando tenía 4 o 5 años, yo recuerdo que me gustaba, 6, también me gustaba jugar con las hormigas, con las arañitas, con las moscas, también juegos bastante sádicos también, que agarraba y entonces atrapaba una mosca, la metía en un frasco y después agarraba una araña y le metía... Ver qué pasaba. Claro, yo quería ver qué pasaba. A mí me interesaba ver qué pasaba. Y después tenía un juego que me gustaba muchísimo, que luego lo recupero en la adultez, que era hacer escenas como... a mí me gustaban mucho las películas de gladiadores, estaban muy de moda cuando yo era niño. Y entonces con otros amigos jugábamos a eso, a que éramos gladiadores y que luchábamos. Pero la parte que a mí más me gustaba de ese juego era ponerme en el lugar de quien lo organiza y lo dirige. Entonces yo le decía, no, bueno, vos sos vos sos aquel, vos tenés que hacer esto, yo hago algo. Y yo armaba la escena. Eso lo recupero en la edad adulta cuando empiezo a escribir y a dirigir teatro. Entonces ahí yo decía, claro, es esto, esto lo hice cuando era niño. Claro. Imaginar una escena y luego montarla. Sí, hermoso, maravilloso, qué lindo recordar esas cosas de la infancia. Pero también en mi infancia hubo momentos bastante oscuros, feos, malos, negativos, que se ubican un poco después, cuando yo a partir de mis 9 años, coinciden muchas cosas. Coincide por un lado un momento de mucha dificultad económica en mi casa, ¿no? Mi viejo y mi vieja con muchas dificultades económicas, entonces teniendo que mudarnos a un lugar mucho más modesto, más precario de la casa donde vivíamos, todo el malestar de mi madre a partir de eso, todo el malestar que muchas veces las dificultades económicas generan, ¿no? Esto de, bueno, no nos faltaba para comer, pero estábamos ahí, y entonces siempre había
un clima como muy tenso en mi casa. Y además cuando tuve 10 años fui abusado sexualmente por una persona externa de la casa, pero conocido de la familia, como suele suceder. Un varón conocido de la familia, también padre de familia él, ¿no? Adulto, padre de familia, heterosexual. Esto es muy importante siempre decirlo, sobre todo en tiempos en que una vez más se quiere vincular a los varones homosexuales con la pedofilia, ¿no? Cuando sabemos que los pedófilos son muy mayoritariamente varones heterosexuales, padres de familia. Sí. Dicho esto, vuelvo a mi historia. Entonces, todo ese periodo es complicado porque a partir de esta situación de abuso suceden muchas cosas conmigo, me meto muy para adentro, me convierto en un niñito muy introvertido, no quería ir al colegio, bueno, tenía montones de dificultades que eran leídas por el entorno como, bueno, es tímido, ¿no? Claro. Es tímido. Sí. En realidad, nunca fui muy tímido yo. Me pasaban otras cosas, claro, ¿no? Sí. Estaba triste, estaba abrumado, estaba angustiado y estaba sin la posibilidad de expresar eso de otro modo que no fuese a través de eso que él se leía como timidez, como que era un niño introvertido. Claro, sí. O sea que están las dos cosas en mi infancia, ¿no? Hay una primera etapa con recuerdos muy, muy bonitos, muy alegres, y hay una segunda etapa donde la cosa se oscurece. Y previo a tu adolescencia. Previo, claro. Ahí, sí. Para atravesar una adolescencia más difícil de lo que ya suele ser. La adolescencia también fue un periodo mixto en ese sentido. Por un lado, en mi adolescencia yo descubrí mucho de lo que podríamos llamar libertad, ¿no? Por una cuestión también, yo imagino, de sesgos de género, en mi casa, aún cuando yo era un niño de 13 años, cuando empiezo a ir al colegio secundario, ya empiezo a viajar solo. Sí. Yo vivía en el barrio de Boedo, mi colegio estaba ahí en pleno centro, cerquita de la Plaza de Mayo, entonces viajaba solo, en el subte, todas las mañanas, todos los días. Y también me empiezo a relacionar con otra gente, otros chicos y chicas, y entonces voy a la casa de uno, a la casa de otra, en fin. Entonces, y todo esto, digo, probablemente por un sesgo de género, porque siendo varón, en mi casa, mi mamá un poco que no salga tanto, qué sé yo, y mi viejo decía, déjalo. Claro. Esto, tiene que salir. Claro, tiene que salir, que haga sus cosas, ¿no? Eso también, ¿no? Eran tiempos complicados, era plena dictadura, y yo era un niño adolescente. Entonces también tuve mucha suerte, pero es cierto que me expuse a muchas situaciones complicadas. Me expuse y yo estuve expuesto, ¿no? Claro, sí. Pero en mi adolescencia fue interesante. Lo que pasa en mi adolescencia con la salchicha, ella quiere participar. Ella aparece, la nena de la casa. Me encanta. Decía, hay un momento en que en mi adolescencia aparece justamente la cuestión de la sexualidad y aparece esto de, soy raro, me gustan los varones. Sí, me gustan las chicas, pero me parece que me gustan más los varones. Cuando veo un varón que me gusta, se me acelera el corazón y siento cosas, y esto está mal, esto es un pecado. Entonces yo iba y rezaba en la iglesia y le pedía a Diosito no ser eso. Claro, ¿no? Curame Dios, no curame sé. de esta cosa tremenda que me pasa. Me está pasando. Claro, eso por suerte no me duró mucho. Al poco tiempo, me acuerdo, un día yo me puse a pensar y dije, pero que a mí me guste un varón o que yo haga cosas sexuales con varones, no tiene por qué ofender a Dios.
Y entonces yo pensé, bueno, si Dios se ofende por esto, está equivocado. Y dejé de ir a rezar. Dejaste, ya está, esto no es para mí, lo mío va por otro lado. Fue así de sencillo, te juro. Es que sí, un Dios amoroso que de repente te excluye porque seas distinto y no es muy amoroso. No, por eso. Entonces ahí, yo de ese modo medio así resolví ahí un problema que para mí era un problema. O sea, vos eras de ir a la iglesia, sí, todo religioso. Sí, digamos, por la línea materna me venía eso, y ni tanto, era mi vieja la más chupacirio en la familia, diría. Me venía esto, de una formación católica, Claro. tomar la comunión, y entonces al lado de mi colegio secundario había una iglesia, y yo a la mañana antes de entrar al colegio pasaba por la iglesia, me echaba un rezo y seguía camino. Hasta que me peleé, ¿no? Dije, no, esto es así. Este no es el lugar. Después me di cuenta que en todo caso, si Dios existe, probablemente no le interese mucho qué hacemos entre las sábanas, mientras no violentemos a nadie, y debe estar ocupado con cosas mucho más importantes que la sexualidad de un chico de 13 años. Yo estaba en sintonía con la época que se empezaba a vivir. Sí. Lo que pasa es que esta cosa de libertad que yo sentía y esta cosa de hablar con mis amigos, de sí soy homosexual, en ese momento usábamos ese término, no se usaba gay, después empezamos a decir gay, pero sí soy homosexual, para mí era lo común y no pasaba nada y listo, y ya. Y de ahí también venía la cuestión de que en ese momento no, era muy raro que alguien me burlara o me increpara o me agrediera. Por eso yo era el primero a decir, sí, ¿cuál es el problema? Sí, ¿que me vas a hacer burla porque tengo gestos femeninos? Sí. Y entonces esto como medio neutralizaba y supongo que era un pibe buena onda, entonces tenía muy buen vínculo con toda la gente. Sí que la gran mayoría de mis amigos y amigas eran heterosexuales, como muchas veces pasa, y fue bastante más adelante en mi vida que empiezo a participar de esto que podemos llamar la comunidad LGBT, ¿no? Empiezo a tener amigas tortas, amigas trans, amigos maricas, putos, y frecuentar espacios, y luego también espacios de activismo, todo eso viene mucho después. Claro, o sea, al principio es como, bueno, tener los amigos de la vida, del colegio, del barrio. Claro, y que también pasaba en muchos casos que si había alguna marica, alguna torta, medio como que estaba enclosetada o enclosetado. Sí. A mí lo del closet no me duró mucho tiempo. Yo salí en eso pronto. Libertad. Pero sí, salí pronto porque yo creo que, como además soy claustrofóbico, la idea del closet realmente me agobiaba. Yo prefería salir y enfrentar lo que viniera, que estar ahí dentro. Lo digo en sentido figurado, pero me parece que también algo de eso había. Estar ahí, incluso que me señalaran por lo bajo, que dijeran, eso me resultaba mucho más insoportable que enfrentar. Decir, bueno, sí, ¿qué pasa? En esta adolescencia, ¿ya te interesaban los temas sociales, emocionales y humanos? Sí. Eso yo diría, me interesó siempre. De hecho, yo era un alumno no muy bueno, no destacado, pero tampoco un mal alumno. Y siempre mis mejores notas eran en lengua, en literatura, en historia, en las ciencias sociales en general. Era más flojito en matemática, física, química y tal. Y cuando yo tenía 15, 16 años, empecé a pensar, primero pensé que quería ser abogado. Pero mirá la pretensión del pibito. Yo decía, yo quiero ser abogado, pero porque quiero ser juez después. O sea, yo no era abogado, yo iba a hacer la carrera de Derecho para recibirme de abogado y después hacer lo que hubiese que hacer, no tenía claro cómo era, pero que la idea era ser juez. Sí. Pero después, de golpe, me encuentro con
que hay otras dos profesiones que me parecen súper interesantes. Una era la publicidad, que a mí me fascinaba esto de comunicar con imágenes sintéticamente, influir, eso me parecía fascinante. Y con la publicidad empiezo a ver que la publicidad está muy vinculada a estudios de psicología, estudios de la psicología social, en fin. Entonces ahí dije, no, a mí lo que más me interesa es la... Aún así hubo un momento, yo entré a la facultad ya a los 21 años, 20, 21, porque antes hice un par de años de publicidad. Ah, mira. Pero bueno, eso quedó. Y después entré a la facultad de psicología. Y yo te diría que cuando yo entré a la Facultad de Psicología, ahí en la avenida de la UBA, en la avenida Independencia, ese edificio viejo, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Yo ahí sentía, a mí nunca me gustó ir al colegio, ni mucho menos al colegio secundario, que lo odiaba. Me parecía todo un régimen disciplinario, rígido, al pedo, de otro tiempo. Cuando entré en la Facultad de Psicología en la UBA, ese caos que se vivía, a mí me fascinaba. Yo me acuerdo que había compañeros que decían, no, me voy a una privada porque esto es un quilombo, esto es un caos. Y yo decía, y esto es lo más lindo que tiene esta universidad. Sí. Pero sí, me interesó siempre esos temas. Después, también es cierto que la psicología me interesó de distintos modos y fui haciendo como un recorrido por distintas áreas o ramas o lugares. Sí, porque me interesó mucho la publicidad. Trabajé mucho tiempo para marketing y publicidad, haciendo focus groups, haciendo trabajo de investigación publicitaria o de comunicación, chequeando, testeando piezas publicitarias, todo ese tipo de cosas. Después trabajé en recursos humanos durante muchos años, haciendo psicotécnicos y todas esas cosas. Y en ese momento en que yo trabajo en recursos humanos, que además en la Facultad de Psicología daba clases en la Cátedra de Psicología Laboral, empiezo a encontrarme con un tema que me parece interesantísimo, que es la violencia laboral. Entonces ahí yo empiezo a leer sobre violencia laboral, sobre burnout, sobre distintas cosas, el padecimiento de las personas en sus lugares de trabajo, sí, la violencia que se ejerce sobre las personas en lugares de trabajo, la violencia que ejercen jefes y a veces también compañeros en lugares de trabajo y que llegan a arrasar a una persona. Sí. Y entonces me pongo a estudiar eso y nos ponemos en un equipo que había en la cátedra a asistir a víctimas de violencia laboral, ¿no? O también móvil se le llamaba. Sí. Y a partir de eso, la violencia, empiezo a estudiar más sobre la violencia, qué es la violencia, y me topo con la carrera de especialización en violencia familiar, que también está en la UBA, en la Facultad de Psicología, y ahí hago la carrera de especialización y ahí me meto de lleno con el tema de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Empiezo a trabajar también con mujeres que están en situación de violencia, y más recientemente digo en los últimos 10 años, sí, mucho con varones, trabajar con los varones que ejercen violencia, eso está bueno. Trabajar el tema de qué es la masculinidad. A mí cuando me preguntan esto, viste que yo tengo un podcast con mi querida amiga y colega Cecilia Rodríguez, que se llama After Macho, que trabajamos ese tema, masculinidades, género y diversidad. Exacto. El tema de la masculinidad, yo pienso, siempre me interesó. Siempre como niño marica yo me pregunté, ¿qué es la masculinidad? ¿Por qué me dicen que yo soy poco masculino? ¿Y cómo es ser más masculino? ¿Y qué tendría que hacer yo para ser más masculino? Eso me lo pregunté siempre. Y luego, ya adulto, me encuentro con los estudios de las masculinidades que abordan todas esas cuestiones. Claro, o sea, ¿te gusta investigar sobre, no sé, te nace una pregunta
una duda sobre algo y te gusta investigar y ahondar en eso para resolverlo de alguna forma, o al menos en tu cabeza que se resuelva, entenderlo. Tal cual, me gusta saber, podríamos decir. Me pregunto cosas, pero además fíjate que las cosas sobre las que me pregunto son cosas que me atraviesan, no es que me pregunto sobre algo que me resulta muy ajeno, no, me pregunto sobre la masculinidad, me pregunto qué es ser marica, me pregunto qué es ser homosexual, me pregunto por qué se ejerce violencia sobre las diferencias, o en este caso sobre nuestro colectivo, me pregunto sobre otras violencias, me pregunto sobre las relaciones desiguales de poder, por ejemplo en el trabajo, entre patrones y trabajadores, entre hombres y mujeres, entre hombres y maricas, me pregunto sobre esas cosas. Bien. ¿No? Son cosas que me han atravesado. Claro, sí. ¿Qué es lo que más te duele de lo que ves en los espacios donde trabajas? ¿Y qué es lo que más te inspira? A ver, lo que más me inspira siempre es cómo tenemos las personas capacidad para ponerle onda a cosas, ponerle entusiasmo, aunque nos paguen mal, aunque todo sea un desordenado. Ahí, en los ámbitos donde yo trabajo, que tienen que ver con la salud mental, tienen que ver con la violencia por motivos de género, hay mucha gente muy comprometida poniéndole el hombro, y más en épocas como estas, ¿no? donde se quita todo el apoyo absolutamente imprescindible del Estado para esas áreas, y aún así la gente sigue laburando, sigue apostando a que es posible cambiar algo para mejor. Eso me inspira mucho. Lo que más me duele tiene que ver justamente con lo otro, con ver que a los sectores de poder todo eso no les interesa, que en todo caso apuestan por seguir reproduciendo las violencias, que se niegue, ¿no?, lo que existe, que digan, no, la violencia de género no existe, no, la homofobia no existe, y vos decís, pero los hechos están claros, están a la vista y contradicen eso que se está diciendo, sin embargo lo siguen diciendo, ¿no? El femicidio no existe, ¿no? Bueno, entonces decís, bueno, acá la gente está mirando para otro lado, no ingenuamente, no porque sean tontos, sino porque no quieren, no les conviene, bueno, claro. es otro el juego que juegan. Eso me duele, y me da bronca también, y también de alguna manera alimenta mi entusiasmo, porque entonces yo digo, bueno, pero entonces hay que seguir. Tal cual. Porque además aparece esto, ¿no?, de que si del otro lado combaten esto que estamos haciendo, entonces está bastante bien lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando vos decís, si aquella persona, aquel grupo, esa gente horrible está en contra nuestra, bueno, entonces algo bien estamos haciendo. Algo estamos haciendo, exactamente. ¿Cómo definirías la violencia de género? Esa es una cuestión importantísima que hay que seguir insistiendo para que no se confunda, porque a veces porque no hay suficiente información, y otras veces porque a propósito se tergiversa la cosa, se tiende a confundir. La violencia de género es la violencia fundamentalmente de los varones hacia las mujeres y las identidades feminizadas, ¿no? ¿Qué son las identidades feminizadas? Bueno, históricamente existen como géneros el varón, el hombre, ¿no?, como medida de todas las cosas, como el que está en la cima, y por debajo, en ese orden jerárquico, están las mujeres y toda la demás cosa que no se sabe muy bien qué es, dicho, ¿no?, desde la mirada hegemónica, desde la mirada del amo hombre. Sí. Entonces, la violencia de género es la violencia que ejercen los varones sobre mujeres o identidades feminizadas. Bien. Eso, para decirlo así, sencillo, y también para aclarar que la violencia de género no es violencia entre géneros,
No es que si una mujer violenta a un varón, eso también es violencia de género. No es que si una marica violenta a otra marica, eso también es... No, no. La violencia de género es desde los varones hacia las demás identidades. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Porque hay una relación, históricamente hay una relación desigual de poder entre esos varones que ocupan la cima y todas las demás que estamos en lugares subalternos. Sí. Esto no lo digo yo, lo dice la ley, pero además la ley basada en mucho estudio, mucha teorización de muchas décadas. La ley 26485 de la Argentina dice más o menos así, no la recuerdo de memoria, pero que violencia contra las mujeres es, bueno, lo llaman violencia contra las mujeres, pero es justamente de eso se trata la violencia de género, como dije antes. Violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión que de una forma directa o indirecta, en el ámbito público o en el privado, atenta contra la vida, contra la libertad y contra la integridad de las mujeres. Eso es la violencia de género desde el punto de vista de la ley. Ya eso no es lo que digo yo, sino lo que dice la ley en Argentina, ¿no? Sí, porque eso usa mucho transversal la realidad. Totalmente. ¿Viste? Eso es una ley votada en el Congreso, ¿no? que se trabajó, que no es algo que se le ocurrió a alguien un día y hizo un decreto. Sí. No, es una ley. Ni tampoco algo que solo dice Luis. No, tal cual, no. ¿Y qué cosas a veces se pasan por alto o no se entienden bien? Justamente con esto. Bueno, me parece que una de las cosas que no se entiende bien, y como te decía antes, a veces por falta de información, otras veces porque mala intención, esto, que la violencia de género existe porque existe históricamente una relación desigual de poder entre varones y otras identidades, y donde en función de esa desigualdad de poder, esos varones sienten que tienen derecho a hacer lo que quieran con la vida, con el cuerpo, con la integridad de esa otra persona, ¿no? Me van a decir, no todos los varones, por supuesto que no todos los varones, yo también soy varón, no todos los varones, pero existe, sí, algo muy incorporado de cierta idea de superioridad, cierta idea de ser los amos del lugar, que más o menos tenemos los varones, porque hemos sido socializados así, porque todo el mundo patriarcal nos lleva a que pensemos y podamos sentir y actuar eso. Claro. Sí, ya siempre he llamado el sexo fuerte. Tal cual, bueno, en todas esas cosas, ¿viste? Lo que llamamos los estereotipos de género, ¿no? El varón es fuerte, es emprendedor, es proactivo, es potente. No llora, claro, ¿no? es rudo. La mujer es tierna, es sensible, ¿no? Bueno, todos esos estereotipos, bueno, no son ingenuos, sino que responden a un orden que le conviene a algunos y no nos conviene a muchos, y muchas. A veces, como vos decías, se tergiversa la cosa y entonces, no, bueno, pero hay mujeres que también son violentas con los varones, ¿no? Entonces eso también es violencia de género, ¿no? Bueno, ahí se está mezclando todo, ¿no? Bueno, hay mujeres que sí, por supuesto, porque no iba a suceder, hay mujeres que sí, pueden ser agresivas, violentas, muy violentas. Pero en la gran mayoría de los casos son los varones. En general, las mujeres no se juntan para salir a secuestrar hombres y explotarlos sexualmente. Digo, los varones sí, hacen asociaciones ilícitas para secuestrar, transportar y explotar sexualmente a mujeres, a niños y a niñas. Sí. Entonces uno dice, ¿por qué son varones los que hacen eso? En general, en la violencia doméstica, por supuesto que hay mujeres que también ejercen violencia sobre niños, niñas, y también a veces sobre su compañero varón. Pero en la gran mayoría de los casos es el varón el que ejerce violencia sobre la mujer, los niños y las niñas. Entonces, esto hay que poder
visualizarlo, porque si no se dice cualquier cosa y se entiende peor. Sí. ¿Y qué tipos de violencia existen además de la física? Es una buena pregunta, porque la violencia física es la que más impacta y es la que más asociamos con la idea de violencia, pero hay otras violencias menos visibles, incluso a veces más sutiles, pero no menos dañinas, ¿no? Sí. Como la violencia psicológica, ¿no? Esto de estar socavando, ¿no? Lo que podríamos llamar desde la psicología autoestima de las personas, o su integridad, podríamos pensar, su integridad moral. Esto de, bueno, sos una estúpida, pero no vas a... Pero ¿quién te va a dar trabajo a vos? Pero anda a lavar los platos, ¿qué vas a hacer? Bueno, todas las formas más o menos agresivas en lo visible, pero que se van dando así cotidianamente y van destruyendo a la otra persona. Sí. Hay muchas formas de la violencia psicológica. Pongo como ejemplo esto como que es lo que más fácil de visualizar. Sí. La violencia económica. Quien tiene el poder económico y en la casa, por ejemplo, o en los vínculos, en las relaciones de pareja, domina a ella a través de lo económico. En un trabajo también aplica. Pero lo que pasa es que en los ámbitos de trabajo se mezcla, podemos encontrar cuestiones de género, pero se dan de otros modos la violencia, pero sí está atravesado por la cuestión de género. La violencia, lo diría así, la violencia laboral a veces tiene unas características diferentes, pero sí está atravesada por cuestiones de género. Sí, sí. Y hay que estudiar, investigar y visibilizar mucho más en ese ámbito, porque de eso mucho no se habla. Se habla mucho más de la violencia doméstica que o en los hogares o en las familias, que de la violencia en los lugares de trabajo, ¿no? Y que hay muchísimo. Sí. Violencia sexual es otra forma de la violencia. La violencia simbólica, la que se ejerce, por ejemplo, desde los medios de comunicación, tergiversando mensajes o presentando estereotipos de género, ¿no? Esto para nenas, esto para nenes, las mujeres deben de ser así, los hombres deben ser así, ¿no? Hay formas de la violencia que es simbólica. Sí. Hay violencia política, ¿no? En los ámbitos de militancia muchas veces se discrimina a las mujeres o a las identidades feminizadas de un modo más o menos visible, más o menos solapado, pero sigue habiendo ahí como una cofradía de machos, ¿no? Que son los que manejan la cosa, y las mujeres no tanto. Por supuesto que en Argentina hay mujeres que se han destacado fuertemente en la política y que incluso han abierto camino, pero en general suele seguir sucediendo que para la mujer es un poco más difícil. Sí, muchas no las conocía. Después vamos a hablar de cosas más específicas, como por ejemplo la violencia obstétrica, ¿no? La violencia que sufren las personas pariendo o en ese periodo de gestación por parte de médicos, enfermeras, obstetras, en fin, gente que rodea todo eso y que de alguna manera le imponen modos a veces crueles, ¿no? O con las mujeres pobres, el famoso, bueno, ahora gritás y bien que te gustó cuando te lo hacían. O sea, barbaridades de ese estilo que se han escuchado antes y se siguen escuchando en hospitales y en lugares donde se asisten, por ejemplo, mayormente las mujeres pobres, a una mujer que se asiste en una clínica privada. Es más difícil que una enfermera la trate así porque inmediatamente... Pero con las mujeres pobres sí, ahí otra vez aparece algo. Recién yo te decía que cuando se analiza la violencia laboral es importante cruzarla con la violencia de género. En general hay un concepto que llamamos interseccionalidad y que tiene que ver con que al analizar estas situaciones complejas como es la violencia, es necesario analizarla teniendo en cuenta distintas categorías.
Entonces, no solamente el género, sino también la clase social, la raza, la edad. ¿No? Sí. No es lo mismo ser una marica en un barrio paquete de Buenos Aires que ser una marica de un barrio pobre del conurbano. No es lo mismo ser una torta blanca que una torta morocha, marrona. Bueno, así en general, no es lo mismo ser mujer que ser varón en la clase alta o en la clase baja, en la ciudad, en el campo. Bueno, todas estas cosas se entrecruzan, por eso es que estas cosas son complejas. Sí. Y por eso está bueno esto que vos haces de dar un tiempo para que alguien pueda expresar todo esto. Porque te imaginas si yo todo esto lo tengo que decir en 2 minutos. ¿Cómo? No se puede. No, porque son cuestiones complejas y se tienen que analizar de un modo complejo. Sí, tal cual. Y además nos queda hasta corto, porque uno trata de hacer como un pantallazo. Claro, sí. Y estamos dando por supuesto un montón de cosas, ¿no? Que por ahí, sobre todo, a mí me pasa a veces, aunque intento ser lo más claro posible, pero bueno, cuando uno está muy metido en un tema, quizás da por supuesto ciertas cosas y el otro no necesariamente sabe de qué está hablando uno. Bueno, yo te voy siguiendo, Linda, te estás explicando súper bien. ¿Cuáles son las señales más comunes o los primeros indicios que alguien puede observar en una relación violenta? Estas primeras señales. Es una buena pregunta. No, va variando eso, pero en general, el varón que ejerce violencia en un vínculo sexoafectivo, en un vínculo de pareja, estoy hablando así de lo que mayoritariamente sucede, por eso digo el varón, la mujer, y hablo de un vínculo sexoafectivo heterosexual, porque es lo mayoritario y es donde más se encuentra esto de la violencia en la pareja, violencia de género y violencia intrafamiliar. También sucede en otros vínculos, por supuesto. Sí. Pero, digamos en general, empieza a haber como signos de que ese varón quiere ejercer el control de distintos modos, ¿no? La violencia es siempre un tema de poder, ¿no? O sea que siempre de lo que se trata es de tener el poder, el dominio, someter a ese otro, a esa otra, ¿no? Entonces, esas formas del sometimiento, del ejercicio abusivo del poder, se empieza a ver temprano, en pequeños detalles, ¿no? Ahí cuando te empiezan a aislar de tu grupo, ¿no? ¿no? Te empiezan a hablar mal de la amiga, pero si esa es una boluda, ¿para qué te juntas con esa? No, algo tan del día a día como, ay, es una boluda. Claro, y de pronto, viste, bueno, y entonces, ¿para qué voy a ir a visitar a la boluda? Mejor me quedo acá con él. Y de la familia, o sea, se empieza a querer aislar a la persona de esos vínculos, ¿no? De los ámbitos laborales. Todo intento de desarrollarse de un modo autónomo y de un modo libre empieza a encontrar obstáculos, ¿no? A veces esos obstáculos son sutiles o hasta puede ser leído como, ay, bueno, y él me dice, ¿para qué vas a salir a trabajar si yo gano lo suficiente? Y entonces, ¿para qué? Por lo que te van a pagar, ¿no? Ok, pero yo quiero trabajar igual, o sea, porque quiero hacer cosas. No, bueno, pero ¿para qué? Y entonces ahí, bueno, pero parate, o sea, me estás ofreciendo algo para mi bien, para que yo, o me estás tratando de controlar, ¿no? Ahí, esos límites son bastante imprecisos a veces, ¿no? Porque hay un límite bastante finito, impreciso muchas veces, entre el cuidado y el control, ¿no? Entonces, te digo, mandame foto de dónde estás, porque te quiero cuidar o porque quiero saber dónde estás, con quién estás. Mandame la ubicación. ¿No? Claro, ¿y es porque te quiero cuidar o porque te quiero controlar? Bueno, es bueno estar atento, atenta, atente
a todo eso. A esas pequeñas señales que son Claro. muy sutiles. Bien. Después, Parece también normal. pensar que el hecho, por eso es importante esto que me preguntabas antes, de qué otras formas de violencia, además de la física, porque a veces, hasta que no sucede la violencia física, las personas dejan pasar montones de cosas. Sí. Y uno dice, si hay violencia física, seguro también hubo violencia psicológica, seguro, probablemente haya habido violencia económica también, porque de lo que se trata, otra vez, es del control, el dominio del otro, del abuso de poder. Entonces, esa otra persona, que además es una persona en la que uno deposita amor, ¿no? Una persona con la que uno tiene un vínculo sexoafectivo, estamos hablando de la violencia en las relaciones de pareja, fundamentalmente. Sí. Hay otras formas, por supuesto, pero la violencia en las relaciones de pareja tiene esa característica de que entonces es alguien en quien yo confío, es alguien con quien me gusta estar, es alguien a quien amo, y sin embargo me está violentando. Es difícil a veces poder ubicar esto. ¿Cómo es que esa persona que dice amarme sería capaz de golpearme? Es raro. O de querer controlarme, claro, para que yo no sea feliz o no haga las cosas que me gustan por sus inseguridades. Y ahí vos fíjate que tiene un papel importante, y por eso desde los feminismos siempre se habla mucho de esto, lo que conocemos como el amor romántico, o como lo dice una autora, el amor Disney más que romántico. Sí. Esa idea de la princesita y el príncipe que la rescata, ¿no? Esa idea de la familia, ¿no? Con las que somos criadas también, que tener un hombre proveedor, que te cuide, que te dé todo. No sé, las madres hasta el día de hoy dicen, bueno, cásate con un millonario. Ese hombre potente. Te salvas. Y tipo, no. Ese hombre potente y distinto, capaz te casas con el millonario y te salvas y sos feliz, no sé, por ahí sí, pero como que todo se va en eso. Claro, pero si es solo por ahí la cosa, y lo más probable es que el tipo te domine económicamente, si no sos una igual para él, ¿por qué te va a tratar como igual? Como acá, ¿por qué? Entonces ahí, viste, es el problema del sugar daddy. Exacto. Es un gran problema. No, porque no quiero que me controlen. Bueno, y sí, pero de eso se trata, ¿no? Uno dice, a ver, despertemos, o sea, nadie te pone un derpa porque solamente porque sos lindo, linda, o no, porque le gusta, o incluso porque le gustás mucho, porque tienen buen sexo, pero no es solo por eso. No, hay una cuestión de dominio, ¿no? Sí. Entonces me parece que todas esas cosas son importantes, pero al mismo tiempo, y acá esto es muy interesante, cuando uno trabaja con las víctimas de violencia, también lo que te das cuenta es que, claro, se les ha armado un quilombo en la cabeza, porque es muy fuerte esto de que alguien a quien querés y que dice quererte, al mismo tiempo te esté violentando. ¿Mm? Es lo que le pasa a niños y niñas que son violentados por sus padres, madres, padres, ¿no? Que entonces aquella persona de la que dependen, que dicen amar, esas personas dicen amarlo o amarla, y además se supone que él o ella, niño o niña, debe amar a su papá, a su mamá, a sus mamás o a sus papás, lo que sea, esos adultos que lo cuidan supuestamente, y esas personas que se supone deberían cuidarte, deberían hacerte crecer, procurarte una vida donde puedas crecer bien, ¿no? Una vida vivible, te están cagando la vida porque te abusan o te maltratan o ambas cosas. Entonces es un tema bien complejo. Y ni hablar cuando ya venís de una infancia donde esas cosas sucedían, donde había violencias, y entonces luego tendés a reproducir esas violencias en los vínculos que supuestamente estás eligiendo, ¿no? O sea, decís que esto sí se vive en la niñez, hay una alta probabilidad de repetirlo en la adultez. Digo que los casos que vemos
estarían de algún modo mostrando algo de eso. Después está las situaciones particulares, el caso por caso, donde, por eso, uno no, lo que decíamos antes, me parece que siempre hay que tener en cuenta esto que decíamos de, esto es un fenómeno complejo y hay que abordarlo desde muchos lugares, sí, interdisciplinariamente, no tiene una explicación ni una solución sencilla. Claro. Entonces, no es que 2 más 2 es 4, pero en general vemos que hay muchas personas que vivieron en una infancia mucha violencia, naturalizan muchas de esas violencias y luego las reproducen en sus vínculos adultos. Sucede. Sí.